Frente Amplio evalúa un nuevo pedido de vacancia. Sí, pues ya estaba claro, ¿no? Estaba claro. Hernando Ceballos está en la línea. Congresista, muy buenos días. Explíquenos de qué se trata. Ustedes están planteando un nuevo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Sí, justamente hay una reunión en unos minutos para evaluar cuál va a ser la posición de la bancada en relación con este tema. Y además en la tarde tenemos una reunión con diversos colectivos, incluido con las centrales sindicales y varias federaciones, para hacer una evaluación en relación con esta situación que se ha planteado a partir del indulto. Pero siguiendo la línea de lo que estabas comentando, Nicolás, esto tiene que ver con que justamente tenemos que construir un país tolerante, pero tolerante con las cosas que nos hermanan, que nos unen, pero también un país absolutamente intolerante con la corrupción y con las violaciones a los derechos humanos. Si no generamos esto, es evidente que mucha gente va a pensar que es necesario patear el tablero y construir una sociedad donde esto no ocurra, o por ejemplo, tomar estos cantos de sirena de grupos terroristas como Movadef para pensar que son modelos que nos pueden resolver los problemas que no sabemos resolver ahora. Y esto tiene que ver no con cosas casuales o con la clase política, sino con grupos de poder que se han encargado de mantener una constitución que les permite hacer grandes negocios, pero han ido deteriorando el rol del Estado, la confianza de la ciudadanía en un sistema que la verdad no sirve para mucho, porque como señalabas con toda justicia, hay sectores a los cuales el Estado no les da absolutamente nada. La gente en lo que tiene que ver con derechos laborales, en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, siente que no hay Estado, siente que aquí tenemos un gobierno que solo piensa en algunos intereses mezquinos y no en que este crecimiento se traduzca en desarrollo, en beneficio para todos, ¿no? Entonces hay gente que dice, basta, no va más, tenemos que cambiar esto. Pero algunos no solo dicen esto, sino apuntan a sociedades absolutamente intolerantes y a modelos para construir esta sociedad violentistas que no contemplan la participación social para consensuar cuáles son los mejores caminos. Esto que ha hecho PPK, esto que ha hecho el gobierno, va en la dirección de alentar el violentismo, de alentar la desconfianza de que es posible avanzar en democracia. Porque claro, un presidente que roba, que es corrupto y que se zafa de una vacancia a partir de arreglos bajo la mesa, que libera a un personaje como Alberto Fujimori con crímenes que han sido ya firmes por la justicia solamente por un arreglo, pues la verdad que es un pésimo ejemplo para el país. Ahora, el problema es que ustedes se retiraron de la sesión, la gente de Nuevo Perú se retiró de la sesión la semana pasada, y esto permitió que esto no procediera. Entonces, ¿cuál es el sentido ahora? O sea, ¿ustedes creen que va a cambiar la votación de la gente de Nuevo Perú? Yo creo que sí, yo creo que Nuevo Perú hizo una evaluación pensando de que la caída de PPK podría fortalecer a los grupos fujimoristas más radicales, pero en realidad nosotros no compartimos este cálculo. Pensamos de que teníamos ya en marcha un cogobierno de PPK que sería en todo al fujimorismo y que no podemos ser complacientes con la corrupción, no podemos pensar cuál es el mal menor. Como hay un riesgo de que el fujimorismo haga lo que quiere en el gobierno, entonces yo perdono la corrupción del gobierno. Esa no es una lógica que nos ayude a construir un mejor país. Yo creo que se ha abierto un nuevo espacio en el país. En las próximas semanas va a haber un reacomodamiento de fuerzas. Todo indica que el fujimorismo va a fortalecerse y unirse al margen de que puedan algunas de sus figuras dejar de ser tan protagonistas como ahora, pero creo que esto ha sido una lección también para muchas fuerzas políticas de que no debemos ser tolerantes con la corrupción, ni tampoco con el tema de derechos humanos, ¿no? Ahora, para poder ustedes lograr
una nueva moción de vacancia, ustedes tendrían que reunir, en primer lugar, entiendo, 26 firmas para la solicitud y 52 firmas para que esto pueda ser admitido siquiera a debate. ¿Tienen ustedes ese respaldo? No. Este tema, justamente, este tema es el que está en evaluación y el que vamos a definir en las próximas horas. Y también, por supuesto, esto va a ser puesto a consideración de la reunión que vamos a tener con distintas organizaciones centrales, sindicales, en la tarde, porque lo que queremos de alguna manera es hacer una evaluación si este es el sentimiento de verdad de los distintos sectores populares, insistir en la vacancia de PPK o buscar otros caminos, pero que reflejen claramente ante toda la sociedad de que no estamos dispuestos a tolerar que se le tome el pelo al pueblo peruano. Esto que ha sucedido es algo realmente indigno, vergonzoso lo que ha pasado, ¿no? Porque no es que acá estamos discutiendo si procede o no un indulto humanitario. Esto ha sido una jugarreta del presidente, de verdad, para nosotros vergonzosa como país, ¿no? Es claro que ha habido un arreglo y así no se puede avanzar en este país. Bueno, yo le agradezco mucho, pero le reitero la pregunta, congresista Ceballos. ¿Tienen ustedes los 52 votos? ¿Ustedes creen que en este contexto la bancada fujimorista respaldaría una iniciativa de esta naturaleza? Tendríamos que verlo, tendríamos que ver si es que de verdad el fujimorismo, cuando planteó la vacancia, es porque estaban preocupados por la corrupción o si estaban preocupados por algún cálculo político que incluía la salida del fujimorismo o simplemente ocupar un espacio político en el escenario nacional. Entonces, podría ser una oportunidad para que se exponga realmente cuáles son los sentimientos y las posiciones reales de algunos grupos políticos, si de verdad estaban interesados en limpiar algo más el Estado a partir de sancionar a Kuczynski, o este era una pose política, ¿no? Pero para nosotros este es un tema que lo vamos a terminar de definir hoy en una reunión donde tenemos que hacer justamente una evaluación, ¿no? Sopesar realmente las condiciones, las correlaciones de fuerza para ver si avanzamos en este nuevo pedido de vacancia. Muchas gracias al congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio por atendernos. Muy buenos días. Gracias, Nicolás, muy buenos días. Bueno, así está complicada la situación, ¿no? Si se plantea una iniciativa de esta naturaleza, bueno, no sé qué es lo que van a decidir nuestros políticos en el Congreso. Estamos en la línea con el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. Quería hacer una consulta, o queríamos hacer una consulta con la experiencia que usted tiene, Pedro, con respecto a la procedencia o no de la anulación de un indulto por la vía que se está planteando, es decir, que se anule judicialmente o que se anule a partir de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, bueno, lo real es que los jueces en los casos concretos, como es el caso Pativilca, ellos tienen que evaluar la aplicación o no de este indulto, ¿no? Es algo que nosotros lo vimos. Yo recuerdo que cuando era fiscal también se analizó el tema de Jayilí, porque yo estuve en conocimiento de ese caso, pero también recuerdo fue el tema de la amnistía, ¿no? Que ahí se pronunció primero el Ministerio Público y luego el Poder Judicial. Entonces, esas normas definitivamente tienen que pasar por la evaluación de los jueces que tienen los casos concretos, ¿no? Porque ellos son los que corresponden principalmente al pronunciamiento, y como bien se menciona, hay algunas situaciones que hacen que sea complicado, ¿no? Está en el tema de los tiempos, el tema de que esto fue con permiso de Chile. Entonces hay varias aristas que tienen que ser analizadas, no va a ser tan sencillo. Entonces, ahora, en relación a lo del extranjero, que la Corte Internacional de Derechos Humanos, es un tema que, como bien se ha dicho anteriormente, no ha sucedido, no se han anulado indultos, se ha discutido el tema de amnistías, pero lo cierto es que el hecho de que no se haya dado no quiere decir que tampoco no se pueda dar.
¿no? Si los jueces de la Corte Internacional consideran que hay alguna irregularidad grave, tratándose de un tema de derechos humanos que a ellos les corresponde cautelar, podrían definitivamente pronunciarse, ¿no? Es algo que lo podrían hacer, sobre todo si es que hay quienes llevan el caso a sus manos, ¿no? Yo creo que está muy claro. El que no lo hayan decidido antes no quiere decir que no pueda ocurrir por primera vez. Yo le agradezco mucho al doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por atendernos. Muy gentil como siempre, Pedro. Un gusto. Muy buenos días. Y ahora estamos en la línea con Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Duberlí, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias por la llamada, Nicolás. Acabo de llegar a la Merced porque dentro de pocos minutos vamos a instalar una nueva Corte Superior de Justicia en el Perú, que es la sede de la nueva Corte de la Selva Central. Y también aprovecho para hacer llegar mi saludo a Pedro Angulo Arana, quien acaba de ser elegido como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de gobierno, así que dentro de pocos días vamos a estar también trabajando junto con él. Qué bueno. Duberlí, la pregunta que queríamos transmitirle es esta. ¿Es posible por la vía judicial en el Perú o por la vía de un reclamo internacional anular un indulto presidencial? Bueno, legalmente diríamos como que todo es posible porque no hay antecedentes en el tema del indulto, particularmente en sede internacional, pero digamos eso simplemente se verá en el momento que alguien lo plantee. Yo lo que tengo que decir, Nicolás, es que las atribuciones de los órganos estatales están establecidos en la Constitución. Hay atribuciones del Poder Ejecutivo y particularmente el Presidente de la República, a quien se le faculta conceder el derecho de gracia y del indulto, que es un tema exclusivamente individual y personal. Al Congreso le compete la amnistía, que ya es general, no es con nombre propio, y al Poder Judicial le compete resolver casos cuando están judicializados. En este momento no existe en el Poder Judicial ningún tema que te tenga que discutirse en torno a la validez o invalidez del indulto concedido. Ahora, algunos sostienen que, y yo tengo acá en la mano la copia de la ley 26478 que emitió el Congreso Constituyente Democrático y que firman quien fuera su presidente Jaime Yoshiyama y Carlos Torres y Torres Lara, y que fue publicado con la firma de Alberto Fujimori y Fernando Vega Santagadea, que era el ministro de Justicia en ese entonces, donde dice que queda excluido del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado, ¿no? Y luego hay la ley 28760, que fue dada durante el gobierno de Alejandro Toledo, que dice lo mismo, que se considera improcedente el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia en relación a este tipo de delitos, es decir, a los delitos de secuestro y extorsión. Mire, Nicolás. O sea, ¿cómo se condice por un lado, la potestad del presidente para otorgar de una manera no necesariamente justificada, es una atribución, ¿no es cierto?, exclusiva del presidente, y estas limitaciones que supuestamente establece la ley? Bueno, mire, Nicolás, el ordenamiento jurídico es muy vasto, es muy amplio. Hay leyes ordinarias, normas constitucionales y también normas internacionales. Por eso es que siempre se hace un control de constitucionalidad y también un control de convencionalidad. Vale decir si lo que se resuelve está dentro de los marcos de lo que dice la ley, particularmente la Constitución, y también lo que dicen los tratados internacionales. Y sobre eso es justamente un tema bastante complicado de discusión, y en su momento, pues, cuando sean requeridos, los jueces del Perú dirán su palabra y eventualmente también los jueces extranjeros. Pero como les decía, en este momento, que yo sepa, no existe todavía ningún pedido de que los jueces del Perú tomen, digamos, un pronunciamiento. Muchas gracias al presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el doctor Duberlí Rodríguez, por atendernos. Muy gentil. Muchas gracias, Duberlí. Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Recorre el país, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes que Duberlí Rodríguez, cada vez que lo llamamos, está en un lugar distinto? Es un presidente de la Corte Suprema diferente, ¿no?